Y episodio 69, ¿qué vamos? Oye, igual 69, ¿no? Sugerente, más que sugerente. Además en un día de lluvia, claro, con vino. Claro, y justo 69. ¿Y qué te evoca, Miguel? Un 69, no, muchas cosas, o sea, es como una suerte como de oxímoron numérico, ¿no? Si uno lo mirara en términos figurales. Sí, pero ¿Te eso das es... cuenta, no? Sí, no, como para darle, digamos, no la vuelta obvia. Bastante digamos, convencional, ¿no? Eso que te evoca. Es que yo soy convencional. Yo creo que la edad cada vez me ha hecho más conservador, Ivana. Así como nuestros candidatos presidenciales, igual de convencionales. Oye, sí, pasó algo en la semana como una semana corta, media fome, con esta especie como inquietud por los resultados de las municipales. Oye, ya tenemos que ponernos de acuerdo con el desconcierto, ya estamos como muy avanzados con esa cuestión sí, también, sí, no, pero salió esto del ministro de Justicia, que fue muy eso está bueno. A ver, cuéntame. Diciendo que era obvio que había solo 2 candidatos y el resto era chiste. No, José Antonio Gómez. Me parece interesante hablar del chiste en esos términos. Claro, es decir, Guillé, que justamente uno de los partidos, que es su partido, el Partido Radical Socialdemócrata, le está dando un apoyo a Guillé y un líder, digamos, ¿no? Esa misma tienda, no. le quita el piso, digamos, ¿no? O sea, ¿Cómo será está revuelta esto? la cosa. Sí, me da risa esto de nosotros para referirnos a ciertos episodios que son medio ridículos o qué sé yo, le llamamos que somos un país bananero, ¿no? Claro. Pero cuando uno mira las cosas que están pasando en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, claro. Mira, o sea, la banana, digamos, parece que es universal. Claro, ¿no? sí, pues, ¿viste? De nuevo se te aparece 69. Soy Miguel Ruiz Stuhl. Soy Ivana Peri. Y estamos a la espera, digamos, ¿no? De la diva. De un divo, ¿no? Todo programa tiene una estrella, digamos, ¿no? Y bueno... Después del invitado, por cierto. Claro, que es Nicolás Reed, que todavía no llega. Pero bueno, con Nicolás Reed, juntos somos la comunidad de los iguales, grabando de la Merced. 316. Que resulta ser el domicilio, digamos, ¿no? La Galería de Metales Pesados Visual. Bienvenido, Estamos con Oscar Castillán. Santillán. Te conviene decir de Castillán, Santillán, ¿no? ¿Qué te parece esta banana? La banana de Chile. O sea, encontraré que Chile es un país bananero. En Ecuador, en Colombia, en Venezuela, ¿pasará lo mismo? Bueno, pero la historia de la humanidad yo creo que uno la puede ver también como la historia de una rareza tras otra, ¿no? Está interesante. Sí. Yo no creo que sea un tema de países raros versus países normales. Yo todavía tengo que conocer un país, por ejemplo, que tenga una historia verídica. Tengo que conocer un país que sea, donde la gente sea normal. Sí, no sé, somos como una suma de enfermedades, ¿no? Lo que pasa es que unos cuentan mejores historias que otros. Eso es. Sin lugar a dudas. Sí. Y hay mejores cronistas. Sí, yo creo que es un problema de cómo se cuentan las historias, ¿no? Y yo creo que no es un tema tanto de poder, sino es un tema de convicción propia. Mr. Reed, you're welcome. Está interesante esa cuestión y yo lo pienso en nuestro país, que es país se supone, de poetas, o fue país de poetas, ¿no? A propósito ahora de la victoria tenemos que hablar de eso. Sí, no. ¿Qué te parece? O sea, no, el de Bob Dylan, me parece que... A ver, la verdad es que hace buen tiempo... Pero iba a terminar el punto que siendo país de poetas, al parecer nos falta un poco de prosa, ¿no? O sea, un poco de un relato más continuo, ¿no? Claro, más continuo. Y no tantas figuras, porque nosotros estamos hechos de figuras, o sea, no sé, la moneda en llamas es una imagen que ha trascendido y que logra describir muy bien como la historia del país sin tanta prosa. Y sabes que interesante esa cuestión porque me da a pensar de que una de las mejores novelas que ha trabajado el tema durante Salvador Allende y el golpe mismo, ¿no? Lo escribe un argentino, ¿no? Un rosarino como Federico Galende, que escribió Me lo dijo Miranda. O sea, es una de las mejores novelas logradas, digamos, sobre ese evento traumático de Chile, que es el 11 de septiembre del 73, ¿no? Haya sido escrito y novelado de una manera extraordinaria, hay que decirlo, ¿no? Por un extranjero. Un extranjero, entre comillas, a pesar de todo el tiempo que ha vivido acá. Federico, ¿no te suena Federico Galende? Un tipo que es ligado a las artes. Hoy, de hecho, tuve una reunión con una curadora chilena. Dale. ¿Con quién? Y con Alexia Tala. Ya. Conversábamos, tuvimos un almuerzo, una cosa así muy, muy linda.
Y Alexia me mencionó, íbamos conversando, íbamos hablando sobre artistas y también como yo le preguntaba algunos proyectos y ella me contaba proyectos y me mencionaba nombres de, ¿conoces a este artista, a este artista? Yo tengo ya un listado solamente de este almuerzo como de 30 artistas. Sí. Hoy, ¿Y chilenos o de todo? Chilenos, brasileños, argentinos. Entonces, hoy me acabas de agregar un número más a mi lista. No, en este caso no es artista, sino que más bien es un crítico de arte. Podríamos regalarle ese libro para que se lo llevara a Oscar, porque lo vende Sergio. Lo vende Sergio, sí. Sergio Parra. Podemos hacer ahí algo antes de que o bien, lo que pasa es que estuvo agotado y ahora recién va a salir la segunda edición. Como con media revisitada. Estoy dando un poco un poco la primicia, digamos, ¿no? Entonces, aprovechando que mencionan eso, quiero preguntarles algo. Dale. Y es que estamos aquí a la izquierda nuestra con un dibujo maravilloso, no recuerdo, hablando de nombres que no me acuerdo, no recuerdo el nombre del artista, pero es una pieza maravillosa. ¿Se acuerdan cómo se llama él? Por ahí está, siempre se me olvida a mí también. Javier Rodríguez. Javier Rodríguez. Y es una pieza, un dibujo exquisito en forma de cómic sobre la historia del atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a Pinochet. Sí. Y además coincide en el apellido. También. Hay algo ahí. Quizá él es el culpable. Claro, se está autodenunciando. Sí, yo lo hice. No, en todo caso es una pieza bastante maestra. Claro, pero yo quiero preguntarles algo respecto a esta obra, porque hay una viñeta en esa pieza en la que él dice que si el proyecto de la UP hubiera triunfado, Chile quizás no hubiera tenido tanta plata como la que hay hoy en día, digamos, en bruto en el país, pero que hubiera habido como más justicia, una sociedad mejor, algo así. Y yo digo, uno siempre tiene la tentación de romantizar el fracaso, ¿no? Sí. Y hay una cierta belleza que hay en ese intento de romantizar el fracaso. Sí. O sea, casi todas las personas que quizás admiramos, incluso muchos héroes patrios de cualquier signo ideológico, la narrativa de ellos, ¿por qué nos resultan tan interesantes? Justamente porque quizás en un momento fracasan, ¿no? Y el fracaso los convierte en héroes. Pero la pregunta puntual es, considerando todos los gobiernos que inspiraban a la UP en ese momento, y por ejemplo, cómo la tecnología ha sido tan definitoria en el siglo XXI, en el siglo XX también, y sabemos que sí hay algo de tecnología soviética que ha sobrevivido hasta el día de hoy, es para un objeto de museo. El Atari, quizás con el que jugábamos, no podían hacer en la Unión Soviética justamente por limitaciones materiales, o sea, de hecho aplicando términos marxistas en programas de producción material. ¿Será que había alguna posibilidad de que en verdad ese proyecto terminara en un final feliz, a diferencia de los otros proyectos del socialismo real que inspiraban en cierta medida a la UP? Muy en cierta medida. No sé usted. Es una pregunta, me acabo de integrar por ahora, o sea, en este momento, a la voz, ¿no? Esa pregunta igual tiene muchos matices y claro, uno debería pensar que la romantización del fracaso, ¿no? Es en gran parte también tarea de los artistas, ¿no? O sea, imaginar ese mundo que no fue como un mundo alternativo a la realidad nefasta o explotadora que vivimos, ¿no? Pero no olvidemos un detalle, que también el proyecto de Salvador Allende tenía un proyecto tecnológico material muy fuerte, que fue el 5, ¿no? Que era un proyecto más o menos 2001, Odisea en el espacio, que era un antecedente previo al internet. Y a la videoconferencia. Y a la videoconferencia. A ver, es un proyecto 5 con ¿Dónde está el Gamma? INCO. ¿Dónde está el Gamma ahora? Ahí estaba metida la maquinita. La UNCTAD. Que también tienes que averiguar sobre ese edificio, que es una historia. Era el antecedente directo de lo que conocemos por internet, que empezó a desarrollarse en el año 1970, que era un proyecto de una sala tecnológica de último nivel, financiada también en gran parte por la Unión Soviética, y que tenía el plan de manejar todas las regiones chilenas, todos los ministerios, digamos, centralizar radicalmente el gobierno de un país en una sala, así de loco, digamos. Entonces esa sala estaba en construcción. De un sistema de videoconferencia. Un sistema de videoconferencia. Imagínate una película del futuro sobre el futuro de los años 70. Es eso.
Hay fotos y apenas una de las primeras misiones de los militares tras el golpe de Estado en Chile, en el año 73, fue destruir esta sala, y la destruyeron. O sea, una hacha limpia, digamos. De hecho, ese edificio se transformó en el Ministerio de Defensa. Bueno, era la sede de la Junta. De la Junta de Gobierno. Y le cambiaron el nombre, que era la UNCTAD, le pusieron en el Salón Diego Portales, en honor a uno de los grandes autoritaristas de la historia de Chile. Ahora se llama Gabriela Mistral. Presidenta, buena, ignorante. ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama Gabriela Mistral, en honor a la poetisa. Ganadora del Nobel, por cierto. Pero recuperó el nombre original. Ya. Porque siempre se llamó Gabriela Mistral. Claro, y después el Diego Portales. Pero además la historia de ese edificio también es fascinante para un poco vincularlo a lo que dice Nico, porque ese edificio lo construyeron para la UNTAC, que era como una... o sea, era como una junta de varios países que en verdad para Chile no significaba nada en estricto rigor, o sea, sustantivamente, pero era un hito que hacía posible que Chile se mostrara al exterior, este nuevo Chile con este nuevo gobierno. El Chile del futuro. Y entonces construyeron ese edificio en 325 días, porque tú, que era como... una velocidad de la luz. O sea, que no existía para esa época era imposible. imposible. Y además vincularon el arte con la arquitectura. Y entonces, en vez de hacer un edificio funcional, hicieron el arte funcional al edificio. Y entonces todas las manillas son obras de ciertos artistas. Sí. El comedor eran. Pero claro. Ahora se ha recuperado gran parte. Y lo que hizo, una de las primeras cosas que hizo Pinochet al llegar fue destruir ese edificio. O sea, invertir todos los signos, todos los símbolos, sacar todas las obras de arte. Había una chimenea hecha por... No era Nemesio Antunes, no me acuerdo quién la hizo. Pero hay muchas otras de Nemesio Antunes, Mata también. Sí. Y hay un documental que se llama Escape de Gas, que te lo recomiendo, que es la historia de... Y le estamos dando regalos. Sí. Bueno, no sé si estamos contestando la pregunta, muy interesante. Pero yo creo que es una pregunta que hay que evadir. Y respecto de la parte como un poco más, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, más de fondo, ¿no? Que tenía que ver con la implementación de un socialismo real. La verdad es que si uno revisa los papeles e incluso las acciones políticas efectivas que había cuenta de las dificultades que tuvo durante todo su corto transcurso el gobierno de Salvador Allende, uno tendría que decir de que era un proyecto más bien en clave socialdemócrata, pero claro, más lanzado hacia la izquierda. Es decir, simplemente lo que el gobierno iba a determinar eran ciertos recursos de orden estratégico, por ejemplo el cobre. Que lo recupera, digamos, Salvador Allende desde el punto de vista de la pero privado, empezó con Frei en todo caso. Empezó con Frei, sin lugar a dudas. Pero por eso digo yo que en el fondo no hay que entender de que Salvador Allende quería hacer como un comunismo hacia del tipo de unión pero eso es una parte de la unión. Revisa, no, es que si uno revisa... No, sí, la parte económica, pero también hay una parte artística, cultural, que tiene mucha relación política directa. Claro, exactamente. Y esa no creo que sea llamada socialdemócrata, digamos. Bueno, es que ahí depende de los actores específicos, pero por decirlo así, la matriz de diseño de plan de desarrollo del país, en el fondo tenía una clave socialdemócrata. O sea, de hecho, no recuerdo bien, pero el Salvador Allende tenía una intelectual, no recuerdo bien si era holandés o sueco, que era como el orejero de él. Que en el fondo ellos también en esa época ya estaban empezando, a partir de la década de los 50, ¿no? Recordarás, ¿no? Claro. En Suecia, Holanda, claro. Un proyecto socialdemócrata que en el fondo fue una de las cosas que en general hasta el día de hoy nosotros políticamente admiramos. Digamos, bueno, y eso es algo que le gusta mucho decir a la izquierda, como a propósito de la pregunta... a la izquierda la idea, o sea, Chile hubiera sido como Suecia. Esa es como la gran frase que se escucha. Si Chile no hubiera sido intervenida por el gobierno militar, Chile hoy día sería Suecia o Noruega. Digamos. O parecido a ser, claro. No, claro, no es real, digamos. Claro. Pero también es romantizar el futuro, no tanto el pasado y el fracaso. Claro. Entonces hay dos romanticismos. Un romanticismo, digamos, no del fracaso ya acontecido, ¿no? Y el otro es el romanticismo de un futuro que nunca termina por llegar, digamos. No se tiene que acordar que, no sé, del Ateneum de los hermanos Schlegel, ¿no? Cuando decían de que ellos lanzaron la idea de proyecto, ¿no? El proyecto como un fragmento del futuro. Wow, claro. Eso es notable, es muy linda esa definición, ¿no? Pero a mí me gusta pensarlo como movilizador del presente, digamos. O sea, sí, por cierto que sí. Ese romanticismo, entre muchas comillas, sirve para afirmar la posibilidad de un mundo distinto a este. No, por cierto que sí. No sé y por eso creo que hacerse estas preguntas son valiosos solo por eso. O sea, más allá de describir aquel mundo que hubiese sido,
yo creo que lo más importante es saber qué de este mundo no es ese. Claro. ¿Cachai? Bueno, en el caso latinoamericano, creo que sucede algo. Por ejemplo, yo lo veo en Ecuador, ¿no? Y es que en Ecuador el gobierno que llega hace ya casi 10 años, el gobierno de Correa, ¿no? de Correa, uno pudiera pensarlo también nuevamente como un gobierno más o menos realmente de corte socialdemócrata, en el sentido de que recuperan el rol del Estado en la economía y todo eso, aunque claro, con un discurso más grandilocuente, el socialismo del siglo XXI, en realidad como sustento teórico. Y hasta el día de hoy, y como mucha gente no termino de entender cuál es la diferencia con la socialdemocracia. Claro. Pero el dilema es este. Y yo no sé, obviamente, qué hubiera pasado en Chile, y porque solamente podemos especular, y esa historia frustrada del gobierno de la UP es fundamental para pensarse la historia contemporánea de Latinoamérica. Bueno, casi que puede extrapolarla a casi cualquier país del continente. Pero algo que sucedió en Ecuador es que las reformas que hace el gobierno inicialmente, y que son tremendamente populares, el gobierno de Correa, de hecho, gana las elecciones de la Asamblea Constituyente con el 85% de la votación popular. Eso fue increíble. Poco a poco uno comienza a darse cuenta que aquí hay como un script más difícil, más amplio. Y el script consiste en posicionar a una nueva clase dominante, pero el precio que paga la sociedad, el precio real que paga la sociedad por las reformas sociales es posicionar a esta nueva clase dominante. Ahora, ¿Que tú la describirías como? Son los nuevos jefes, ¿no? Claro. Son los nuevos jefes, son quienes comienzan a instrumentalizar. Y de hecho, en esto, la izquierda latinoamericana tiende a ser muy poco respetuosa de la separación de poderes, ¿no? Entonces lo ves muy fácilmente, ¿no? De cómo se expanden unos poderes ahí de ciertos nuevos... es casi la historia de las reformas sociales en Latinoamérica, de cómo unas ciertas clases medias que se sienten desplazadas se vuelven provisionalmente clases revolucionarias. Llegan al poder como clases revolucionarias e inmediatamente se transforman en nuevas clases dominantes. Claro. Hasta que llega una nueva clase media, revolucionaria, pero cambian un poco los discursos, ¿no? Yo diría, Oscar, que ese me parece un buen planteamiento de problema, porque tiene que ver en el fondo con la construcción, digamos, no ideológica, ¿no? O sea, tuve la suerte de tener una reunión, entre reunión y medio conferencia, digamos, ¿no? Una profesora colombiana, digamos, ¿no? que tuvo la suerte, no es primera vez que digo esto, pero a ti sí, que tuve la suerte de tener la revista, de tener una colección, pero así, muy exhaustiva de la revista Life versión español, que se repartía en toda Latinoamérica. O sea, todo esto en la década de los 50, previo a Nixon, previo política de Kissinger, del patio trasero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la verdad es que acá hay un choque que se da en Latinoamérica en una doble construcción ideológica. Por un lado tienes unas clases medias un poco más acomodadas que mira la revista Life, que te enseña qué modo de existencia tienes que preferir, con una lavadora así como chori, la televisión, una familia, o sea, clásico sueño americano. Claro, exactamente, con cocina así de estas a la vista, digamos, ¿no? Te fijas, ¿no? O sea, con mesón, cocinero, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te construyen, por decirlo así, la imagen, por ejemplo, de un hogar, pero también de escuelas, de vida social. Bomberos, floristerías en la esquina, una ciudad. Claro, o sea, pero te construyen, digamos, ¿no? todo un mundo, digamos, ¿no? Que de alguna manera configura cierta, por decirlo así, umbral de deseo. Habría que decirlo así, ¿no? En cambio, la otra, el punto ahí que también viene a competir esta otra construcción ideológica, ¿no? Que entra en choque, digamos, ¿no? Pero con otros medios, que tiene que ver en el fondo con una construcción más de base, ¿te fijas o no? Para poder en el fondo establecer un movimiento social. Para ampliar una pregunta, por ejemplo, Codex, ¿dónde se sitúa en medio de esta ideología? ¿O qué estaría codificando Codex? Tú hablas me ¿Cuál es tu gustó lectura? una expresión que usas, no sé, en un artículo tuyo, te gustó, de infidelidades intelectuales.
o sea, que el arte tiende a institucionalizarse, por ejemplo, vía concursos de Estado. Claro. Entonces, ¿cómo jugaría? O sea, padecen las infidelidades artísticas, por así decirlo, intelectuales, cuando te pones en relación con estos modos de... Claro, bueno, lo que yo me he venido preguntando los últimos años, y ya que siempre escucho que todo es político, y es algo que a mí me comienza a resultar muy difícil. Comprender primero qué significa todo es político es lo mismo que decir... Nada es político. Que nada es político también, ¿no? Entonces, y yo lo que me he puesto a pensar es en tratar de imaginar, y yo creo que la imaginación, tratar de imaginar, hablábamos de imaginar mundos posibles y todo eso, tratar de imaginar como ejercicio crítico también una esquina perdida o esquinas perdidas de la realidad que no han sido tocadas por lo político en cualquier tipo de definición de lo político. Y el trabajo, lo que se ve acá, son de alguna manera mis intentos por lidiar con manifestaciones de la realidad que escapan, creo yo, ojalá, como ejercicio intelectual, ni siquiera puedo demostrar que esto es cierto, que son capaces de operar en otros niveles de la realidad, que yo creo que son más complejos que aquello que llamamos político, porque yo no puedo creer que la dimensión de la realidad sea la misma dimensión de lo político. Creo que la dimensión de la realidad excede infinitamente aquellos que las conexiones sociales permiten siquiera pensar. Y yo trato un poco de mapear esas cosas que no forman quizás parte del mapa de relaciones sociales. De alguna manera es algo que yo empiezo a hacer, de hecho, en el año 2007, a poquito. Yo tenía una forma, mi trabajo artístico era mucho más político, tenía que ver con revisitar la historia, revisitar estas frustraciones que tenemos los latinoamericanos con las construcciones de los estados nacionales, todas esas historias mentirosas que nos hemos hecho para construirnos a eso que llamamos identidad nacional. Exacto. Y de hecho cuando llega el gobierno de Correa en el 2006, y ese discurso crítico que muchos teníamos, ese tipo, el lenguaje que usábamos para criticar la realidad en ese tiempo, se cosifica y se convierte en el lenguaje oficial del Estado. De hecho, el discurso decolonial es el lenguaje oficial del Estado ecuatoriano. Sí, se nota en cada vez, digamos, que aparece Correa. Pero ojo que es la cosificación de ese discurso. Sí, la cristalización. Claro. Y de alguna manera el hecho de que el Estado se apropia del lenguaje crítico a mí me genera inicialmente un vacío, pero luego la posibilidad de decir, bueno, yo puedo quizás pensar en un tipo de lenguaje que excede eso que hoy yo creo político. Claro, yo creo que el lenguaje crítico, más que estar asociado a ciertos nombres o a ciertas palabras o expresiones, tiene que ver con la operación más que con una palabra en específico. Y entonces nunca es apropiable, ¿cachai? O sea, creo yo. ¿Tú crees? Pero tú... O sea, lo que estás haciendo también es una operación crítica, precisamente porque te posicionas, por así decirlo, no sé si en contra, pero tratas de ampliar ese universo que se tematiza como político al traer a colación cuestiones, no sé, o de la naturaleza o estas láminas que tienes tú arriba. Y lo que tú haces ahí es ampliar los márgenes de aquello que se ve, por ejemplo, en cuadros o en lo que fuera. En esa línea, y eso es una operación, no es un... En ese sentido, claro. El comienzo, yo creo que el fundamento sobre el cual la Ivana dice eso, es que no es que todo sea político, sino que todo es politizable, ¿no? Entonces, una obra cualquiera no es por sí política, sino que puede llegar a ser politizable de acuerdo a la operación que realice, ¿no? O la operación que uno pueda leer en ella, ¿no? Uno puede pensar que el discurso ecuatoriano institucional de la decolonialidad no es político de por sí, pero sí es politizable por parte de los artistas, quizás, ¿no? O por parte del discurso crítico. O sea, pensando en el video tuyo, o sea, el que está subiendo la escalera a mano izquierda, ¿no? Describirlo un poco para los que claro, es un paisaje así relativamente selvático, ¿no? Si uno tuviera que expresarlo en términos de latín, ¿no? Es una silva, pero también es un silva, ¿no? Silva. Ahora que lo dices en latín, lo comprendo perfectamente. No, sí, porque también juegas con el latín y va a ir para
para allá también, también juegas con ellos. O en castellano, selva. O bien bosque, simplemente, ¿no? También, pero ¿hasta qué punto uno pudiera entender de que hay una determinada política que Oye, no será... está bonito el sonido a propósito, o sea, si está hablando de ese video, qué bonito ese sonido. Pero explica un poco la imagen. Claro, bueno, tú vas filmando, es un videoarte, uno diría que con elementos bastante clásicos del videoarte, ¿no? Es una suerte como de paisaje bastante bien encuadrado, de un hecho, digamos, ¿no? Selvático o de bosque, digamos, ¿no? O de bosque. Sí. Y luego va paulatinamente siendo intervenido, digamos, ¿no? Por esta banda, digamos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa intervención dentro de la naturaleza de una microcomunidad, como puede ser una banda, que pueden tener más o menos un cotidiano, ¿no? O sea, pensemos en una banda de rock clásica, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto eso también uno pudiera considerarlo en el fondo una política? Evidentemente no una política como la entendemos en términos habituales, que tiene un set de ideas que quiere llevar, digamos, ¿no? Con mayor o menor dosis de crítica, digamos, no asimilada, digamos, ¿no? En relación con el proyecto político, pero que también es política, digamos, ¿no? O sea, porque me quedo dando vuelta en el fondo, claro, todo es política, pero bueno, si todo es política, nada también puede ser político, ¿te fijas, no? O sea, sí. Estoy pensando medio delesianamente. Oye, bueno, yo lo que quisiera plantear aquí es que yo creo que los artistas son importantes porque son quizás de las pocas personas en la sociedad que son capaces de insinuar al menos las dimensiones de la realidad, de expandir, ojalá, aquello que podemos reconocer como realidad. Porque como se darán cuenta, no tenemos palabras para describir muchas cosas, ¿no? Y en este texto muy cortito que escribí para la exposición, justamente yo hablo de que tenemos palabras para describir ciertos fenómenos, ciertas cosas, pero las transiciones. Yo hablo, por ejemplo, de la transición que hay entre aquello que llamamos piso y aquello que llamamos suelo, aquello que llamamos montaña y aquello que llamamos paisaje, entre naturaleza y cultura. Tenemos como estas palabras que nos permiten tener un pequeño mapa de la realidad, que nos permite conocer una cartografía donde vivimos, del lugar donde vivimos, de comprender las cosas más básicas de la existencia. Pero ¿qué tal sobre lo que pasa en esa transición, en el momento en que la montaña se convierte en paisaje, por ejemplo? Claro. Carecemos de un lenguaje para eso, ¿no? ¿O qué pasa, por ejemplo, para fenómenos bien curiosos? Hay una cosa que yo a veces la menciono, y yo no sé si les ha pasado a alguno de ustedes. A ver. Vas caminando por la calle, digamos el cielo está más o menos despejado, no está lloviendo en absoluto, y de repente te cae una gota de agua. Una gota de agua. Entonces, ¿y esta gota de agua de dónde salió? Totalmente inesperada. Sí, totalmente, ¿no? Y no existe una palabra para describir este fenómeno. Singularidad podría ser un buen candidato. Probablemente. No dice, me pasó una singularidad. Vaya singularidad. Pero aún singularidad como una etiqueta muy abierta, ¿no? Pero el fenómeno puntualmente. Del agua que te cae. Sí, claro, que digamos como el japonés o el chino tienen ese tipo de palabras para ese tipo de eventos. O los alemanes han puesto 10 palabras juntas y ya hicieron. Y componen. Claro, y explica los misterios del universo esa misma palabra. Pero, bueno... castellanos de la poesía, yo creo. Eso, ¿no? Pero, o sea, por un lado, creo que la dimensión de la realidad es bien importante. Y lo que hago en el video que mencionas es un video en el que hay una hoja que cae de un árbol y... a ver, hay un grupo de músicos, son 4 músicos miembros de una banda que están esperando que algo caiga en el bosque. Tú no sabes qué es. De repente una hoja cae de un árbol y ellos tocan durante el mismo tiempo, mientras la hoja cae, una composición, una pequeña cancioncita que le han hecho a esa hoja durante 8 o 9 segundos. La hoja llega al piso. La caída de la hoja. Exacto. Entonces llega la hoja al piso y la canción se detiene. Ellos recogen sus equipos, sus instrumentos y se van. Ese fenómeno que tiene un nombre tan elusivo como la caída de una hoja, un hecho completamente irrelevante,
Claro. Yo lo quiero señalar y quiero decir, esto es importante. Esto merece ser parte de nuestro mapa de la realidad. Der Falta. Es un proyecto alemán. De alguna manera. La calle. Ya que alemán. Sí. De alguna manera, Oscar, quizá tu problema teórico, digamos. O problema, simplemente. Claro, sí. Es lingüístico, ¿no? O sea, finalmente es que el arte es el modo de nombrar, de alguna manera, a esos eventos que no tienen nombres, ¿no? Entonces, es de alguna manera otorgar nombre mediante la imagen a situaciones, claro, porque uno, digamos, en términos más burdos, podría referir ahora a ese canto que se le dedica a una hoja cayendo como la obra de Oscar, con tu nombre, con el nombre de la obra, digamos. Es extender de alguna manera el juego de lenguaje de la realidad, por así decirlo, mediante la imagen, quizás, ¿no? Sería maravilloso si eso pasara, ¿eh? No, claro, pero uno no puede decidirlo, sino que está en la práctica, obviamente. No, por supuesto, pero ¿sabes que una de las peores cosas que les pasa el tuyo es un problema lingüístico, quizás, a artistas, héroes, no sé, políticos, es que de repente hay un día que a alguien le ponen el nombre de una calle, ¿no? Entonces una persona, el legado de una persona, de repente es el nombre de una calle, y uno dice ¿por qué? O sea, ¿cómo puede disolverse también? De repente los nombres de las calles es bien interesante, porque disuelve el legado de una persona y lo convierte en una cosa que esa persona no es, y no es una calle, ¿no? Nada de lo que esa persona hizo tiene que ver con construir calles tampoco. Entonces, me devuelve al título de tu muestra, Códex, porque en el fondo, y tomando lo que acaba de decir Nico, digamos, ¿no? Que tiene que ver en el fondo con el intento de tratar de dar un nombre, ¿no? O tratar de llevar un código, ¿no? O de crear dentro de las potencialidades de un mismo código, ¿no? No sé si te estoy siguiendo bien, pero lo estoy tratando, digamos, ¿no? De crear, digamos, un nombre, una forma nominal, no nominalizada, por cierto, porque en el fondo ha devenido representación o expresión artística pura, digamos, ¿no? O de audio o de imagen en movimiento o de simple fotografía específica y te quiero llevar en el fondo a la serie, digamos, no la del musgo, ¿no? En donde tú jugás con ciertas umbrales ópticos, ¿no? O sea, entre lo perceptible y lo imperceptible, digamos, ¿no? O sea, estoy pensando que algo muy parecido que trabaja Raimundo Edwards, que es un artista nacional, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo explicaría, digamos, ¿no? O sea, ese como fuera de código, porque está como que está dentro y fuera del código justamente porque se puede o no percibir, ¿no? ¿Puedo decir algo antes de que contestes? Si quieres contestar, obvio. Pero a propósito de ese video, me parece interesante hablar de la nominación, o sea, del premio Bob Dylan, porque... por supuesto. O sea, porque en el esfuerzo de ponerle nombre sin nombrar, ¿no? A un evento, ¿no? Y a través de la música. O sea, porque esa imagen que vemos son músicos tocando algo hasta que esa hoja cae. ¿Acaso no el premio a Bob Dylan es no entender lo que es la música, por ejemplo? Wow. O sea, en el sentido que... No, pero está maravilloso, pero me queda como... O sea, en el sentido que... Porque lo premian, digamos, no por sus... porque él sí escribió poesía. Sí. Además, pero lo premian aparentemente por la letra de sus canciones. También. Que es pura nominación, digo. O sea, es puro uso del lenguaje tal cual lo conocemos, por así decirlo, o figuraciones. Entender la práctica de la poesía, digamos. Bueno, es que creo que también en Dylan hay una actitud y quizás la música y como la letra también de esas canciones está conectado creo yo, con una idea de sentirse vivo, ¿no? De unas emociones tan esenciales a ser un ser humano pero que tienen que ser dichas. Sí, totalmente. Sí. Y creo que, o sea, hay algo tan valioso en eso, en decir como premio Nobel, ¿no? Casi como un statement de decir que vamos a celebrar la vida más que el conocimiento académico en este premio. Para mí es eso, ¿no? A pesar de que hay ya seminarios hace bastante tiempo sobre la poesía de Dylan, es decir, las canciones ya estaban migrando a seminarios de poesía.
Claro, pero por así decirlo, no premian a quien trata a Dylan como objeto de estudio, no, claro, sino que premian a Dylan. Lo que yo pensaba ayer, como ya leyendo lo más caritativamente posible el premio a Dylan. En ese sentido, a mí no me sorprendió que sirviera, No, y venía hace unos 10 años diciéndose que podía ser. Sí. En las casas de apuestas estaba octavo el día anterior a los premios. Ay, tú siempre te sabías esos datos notables. Lo notable es que César Aira estaba segundo. Ay, tercero me dijiste. Murakami estaba primero. Murakami estaba primero en todas las casas. Sí, es que la está rompiendo, digamos. Pero hace yo pensaba que ya lo tenía. Pero el punto es que Dylan también es, o sea, a propósito de lo que dice Ivana, que la mejor lectura para la entrega del Oscar, del Nobel, el Nobel, el Oscar de literatura. The winner is. A propósito de Oscar. Claro, a propósito de Oscar. La operación, digamos, que realizaría el inteligente premio Nobel es extender también los límites de la realidad de lo que es la literatura, ¿no? Extenderlo a aquello que es también el plano de la música. Que es también la gran operación por la cual se valora tanto musicalmente y culturalmente a Bob Dylan, que él fue el creador, de alguna manera, del rock, ¿no? Como nosotros lo entendemos. Él iba y tocaba folk, hasta que de repente no le gustaba cómo sonaba la guitarra, metió unos enchufes malos y empezó a sonar más rasposo, ¿no? Y ahí inventó el rock, se dice Bob Dylan, ¿no? Con esa operación de pasar de un género a otro, se está premiando también la operación de Dylan, pero claramente eso no es lo que está premiando el Nobel. Yo creo que el Nobel tiene una función mucho más política, ¿no? Sí. Y es mucho más, lógicamente, en términos de que no quieren que gane Trump, por ejemplo, en una lectura más obvia, ¿no? Claro. O en un apoyo sionista, dado que Bob Dylan nunca ha sido pro-Palestina y es un judío más o menos militante. Total. Uno puede dar esas lecturas también políticas de por qué se le dio a Dylan y no a Murakami, por ejemplo, que sería mucho más irrelevante darle hoy día el Nobel a Murakami que a Bob Dylan, yo creo. Como abriendo las perspectivas de por qué Dylan ganó. En fin, no sé. A mí no me sorprende. O sea, en todo caso, el último disco, Fallen Angels, está espectacular. O sea, un poco melancólico igual, pero... No lo he escuchado. No, realmente es notable. O sea, musicalmente muy bien. Es como el disco pero 204. Es que creo que, sí, no sé. Creo que la pregunta, y vuelvo un poco a la obra de Oscar, es un poco por los soportes que se usan. Exactamente. O sea, es por preguntarse qué significa la música, por qué vía música y no solo un poema recitado. Y te iba a preguntar también, porque en esta muestra usas muchos soportes distintos. Sí. O sea, está el video, está, o sea, lo que se podría llamar escultura, no sé si es propiamente escultura. Instalación. Claro, instalación. Y entonces me gustaría preguntarte también por eso, si esa elección múltiple... Bueno, dale, voy a contestarla, pero quizás antes de contestar la pregunta aprovecho para plantear otra pregunta. Démosle. Dale. Esta es conversación. No es entrevista. ¿No será que la razón por la que no tenemos palabras para ciertas cosas es porque no tener una palabra para describir algo implica que eso no es importante? Exacto. Muy bien. No sé, yo creo que esa es la lectura más... Es decir, de que no es útil. Sí, o sea, no es útil, no es relevante, no forma parte de las necesidades de la gente. Exacto. Pero es que después se nominaliza. O sea, yo ocupé este ejemplo, es que me gusta mucho la película Amor. Es que estaba pensando en el amor. La película Amor de Haneke. Estaba pensando en relata, por así decirlo, o muestra una pareja de ancianos cuando ella padece una enfermedad que la hace ser objeto de cuidado, o sea, ya pierde todas características propias. Y acá viene el spoiler, al final de la película el señor decide matarla. Pero ese gesto, ese asesinato... Matarle y matarse, ¿no? Sí, puede ser leído como un acto de amor. Entonces cuando uno describe esa escena, uno diría asesinato. Pero la película lo que yo creo que hace es mostrar que ese asesinato puede ser descrito como un acto amoroso. Eso la película se llama Amor, digamos. Claro, entonces lo que hace es ampliar, por así decirlo, la referencia de lo que es amor con esta película. De lo que se considera. De lo que se considera amor. Entonces, no es que haya sido irrelevante ese hecho, sino que antes de que ocurriera o aconteciera, no podía ser descrito en este límite estrecho que es la palabra. O sea, los conceptos y los significados siempre se amplían. Total. Lo que no quiere decir que eso antes no haya sido relevante. Bueno, pero lo que te planteas no es entonces que deberíamos tener algún tipo de otra palabra para describir asesinato en clave positiva y no en clave negativa.
O sea, porque asesinato implica... Pero si uno lo describe penalmente, nosotros somos abogados, es un asesinato. Senso estricto, sí, es premeditado. Es que yo creo que son dos teorías del lenguaje, porque la Ivana está por extender el campo semántico de las palabras, mientras Oscar está por construir nuevas significantes. Pero son dos operaciones retóricas, es decir, una que en el fondo en extremo puede ser palionímica o de la palionimia, es decir, traer un término no usado para volverlo a usar, ¿cierto? Eso en extremo, ¿no? Y en el entremedio tienes en el fondo la ampliación, digamos, no de sentido o de proceso de significación, ¿no? de una existente, frente, digamos, ¿no? a una experiencia que en el fondo te obliga, digamos, no a crear un neologismo, digamos, ¿no? Es como retórica clásica, claro, ¿te fijas? No sé cómo... No, por supuesto, y de hecho yo creo que la relevancia, digamos, de mi trabajo en ese sentido es no tratar de inventarme palabras, ¿no? Sino más bien tratar de señalar un hecho, demostrarlo y volverlo importante. Claro. Y de alguna manera... y mostrarlo, y eso yo creo que es lo más relevante de tu obra, muestras ese hecho. Y de hecho es como, claro, es como señalas algo y tú decides no pasar a la tentación de ponerle un nombre a las cosas, sino decir, allí hay un algo. En el nombre de tus obras, y eso es curioso. O sea, en ese sentido, o sea, en esta línea uno deberían tratar de no ponerle nombre ni siquiera a la obra. Es que otra vez me lleva la... Sí, algunas, pero hay otras en latín. Pero otra vez, onda, hay... Claro. Llego al musgo, o sea, la serie, y me parece notable. O sea, ¿qué estáis pensando? O sea, evidentemente estáis jugando con el perceptible y el imperceptible. Sí, o sea, totalmente. Totalmente. O sea, además son placas en oblicuo, que te obligan en el fondo a tener una experiencia, por decirlo así, visual distinta a la que se tiene en general, digamos, ¿no? de obras de arte. Claro. No ves el cuadro de frente como se supone que lo deberías ver. Entonces. Ay, pero Miguel, pues hablemos más. No sé, es que me parece enigmático, digamos. O sea, hay muchas cuestiones que me parecen totalmente enigmáticas. O sea, uno, el uso de la oblicua. Dos, dependiendo de la posición del espectador, ¿vas a ver o no vas a ver? Si mueves la cabeza, se ve de una manera, y si la mueves de otra manera... Claro. O sea, me pareció como de... Lo que querías es que bailaras, Miguel. Si es que no bailo. No bailo. O sea, pero sin duda a mí me llamó la atención inmediatamente y dije, acá hay un juego entre lo perceptible y lo imperceptible, dependiendo, digamos, ¿no? De la... Totalmente. Creo que mi trabajo precisamente se posiciona en esa línea muy fina entre lo visible y lo invisible, lo posible y lo imposible, porque tienes una serie de hechos que la obra dice ser o que las imágenes sugieren o reclaman, donde son casi como estas narrativas de viajeros que se iban a lugares alejados previo a que tengamos Google Maps, ¿no? Y regresaban con estas narrativas y te decían que, bueno, que en la Patagonia habían unos gigantes que tenían, la cara en el pecho y una serie de cosas así, ¿no? Y yo de alguna manera, regreso al título de la muestra que se llama Códice. Un códice es un tipo de texto premoderno que no hace jerarquización del conocimiento como lo hacemos nosotros, entre lo posible y lo imposible. Todo forma parte de un mismo mapa, confuso si lo quieres, pero un mapa finalmente. Sin lugar a dudas. Sí. ¿Tú la viste, Nicolás? Sí. ¿Qué te parece? Bueno, ya. Estaba imitando a Miguel. A ver, no, pero digamos eso, o sea, es que eso, o sea, tomando la reflexión que ha realizado Oscar y la reflexión que hace Miguel al mirar la obra oblicua, digamos. El códice muestra que no existe, que digamos la distinción entre posible e imposible o entre perceptible e imperceptible es artificiosa, ¿no? O sea que solamente es puesta en el mundo por una mente moderna, digamos, o una mente ya trabajada por el mundo del Google Maps, como decir. Entonces, llevarlo o llamarle códice a la obra nos obliga, digamos, antes de verla o a evaluarla, digamos, o interpretarla, o qué sé yo, traducirla, leerla. Me gusta más ese verbo. Sin criterios,
o más bien superando esa distinción. Por eso me parece raro que tú digas como acá está evidentemente una reflexión sobre lo perceptible. Quizá no, quizá es al revés, como no está precisamente, o está contra esa reflexión sobre la división entre perceptible e imperceptible, o contra la división entre posible e imposible, ¿no? Porque está mirando simplemente la imagen. Es perceptible, ¿no? si te me da otro, no estás nominando, se vuelve perceptible. No le está dando un nombre a esa caída de la hoja que le toca en una canción, ¿no? O sea, si me apura, simplemente estamos dando la imagen. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo explicarme un poco? Me callo. No. Gané. Bueno, ¿qué te parece si todos estamos de acuerdo? Para explicar, Claro. Y nos vamos. para explicarme mejor, digamos. No estaba pensando básicamente en el principio de incertidumbre de Heisenberg, en donde dependiendo... El protagonista de Breaking Bad, Heisenberg. No, viste Breaking Bad. O del héroe de Nicolás Parra. Bueno, la cuestión, dependiendo del punto de vista del sistema de referencia, en este caso, que es un espectador cualquiera, digamos, no de esa serie, ¿no? De las oblicuas, ¿no? Te va a dar una imagen distinta. ¿Y qué es una imagen, Miguel? De la imago, ¿no? No, es una expresión de la materia, digamos, no del flujo material, digamos, es una imagen. Listo. Cuando un niño me pregunta qué es una imagen, es un flujo de la materia. Y de ahí la pregunta viene, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo la materia se expresa, digamos, ¿no? O sea, claro, a distintos niveles, ¿no? Claro. Y tú la puedes expresar en términos visuales dependiendo, digamos, ¿no? por decirlo así, de la escala de análisis o del punto de referencia, y se le va a dar la materia o el movimiento, ¿qué es la materia, no? De una determinada manera. Entonces yo creo que ahí está recuperado de una manera, o sea, a mí me pareció fantástica, digamos. Sí. Bueno, ahí... O sea, dentro de toda la obra, esa es la parte que más me gustó. Bueno, hay una cosa como el trabajo, ¿no? Y es que mi trabajo no es metafórico en absoluto. El trabajo puede ser evocativo, pero nunca metafórico. En el sentido de que lo que tú ves aquí son documentos, o sea, al menos yo reclamo de que son documentaciones de hechos reales. Exacto. Lo que no pasa, tenemos cómo saberlo. Exacto, pero ojo que no hay nada demasiado particular en eso, porque de hecho la obra se plantea en la misma forma en la que los seres humanos conocemos todo. Cada vez que uno se acerca a un fenómeno, a cualquier cosa, en la vida hay una opacidad. Y es una opacidad que uno va desvelando poco a poco, ¿no? Y además es inacabable, porque evidentemente cada vez que uno conoce algo, conocer significa tener conciencia de que hay una ignorancia que se expande exponencialmente cada vez, ¿no? Y con mi trabajo hay eso, hay una cierta frustración. Yo no sé si ustedes sintieron algo de frustración en el sentido de que las obras son como muy concisas, y por ejemplo tienes esta pieza que es este volumen de mármol hueco, claro, que reclama tener dentro suyo un espejismo, verlo capturado físicamente, no de manera metafórica, sino de manera real. Entonces, ¿y esto cómo pasó, no? ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo es que se captura un espejismo para yo también ir mañana a capturar uno y me lo llevo a mi casa, así no tengo que comprar esa obra? Por eso tu obra no es poesía. Porque, a ver, cuéntame. O sea, que yo sé a dónde va el punto, el pequeño gesto de comentario que hizo la Ivana. Una obra no puede superar la distinción entre realidad y ficción, ¿no? Porque aunque tú digas que esto es realidad, siempre puede ser ficción, digamos. Exacto. Pero yo creo que tu distinción no es tan problemático ahí, sino que es más problemático en términos de, no sé si prosa, pero sí poesía versus otra cosa, ¿no? Cuando dices que es material o real o verdadera lo que está expuesto ahí, es que no hay metáfora, y que no haya metáfora es que no hay evasión lingüística, por así decirlo. Exacto. Sino que es desplazamiento semántico. Digamos, es la teoría ostentativa del lenguaje, ¿no? Está ahí. Exacto. O sea, ese objeto que está ahí reclama ser los restos de un fenómeno o de un evento en el mundo en sí mismo. Que sí ocurre y que está ahí. Claro, es como indicar la ocurrencia. Es ostentativo. Claro. Sí. Yo me atrevería a decir que es mostración. Pero ya, es lo mismo. Sí, estamos de acuerdo. Me atrevería a decir que... Pero a Miguel le gusta inventar otra palabra para eso. No, lo que pasa es que en francés existe, ¿cachai? Yo la tuve que... ¿Y cómo se dice en francés? Monstration. Monstration.
no. No, claro, es distinto de la demostración, que en el fondo que tiene que ver en el fondo. Uy, hagamos salud. Yo no tengo vino, así que primero. A ver. Para mostrar cómo suenan las copas. Sí, estamos mostrando que estamos tomando vino. Claro, ciertamente. Lo que no podemos demostrarle a quienes nos escuchan es que estamos tomando vino. Claro. Y no agua. Claro. Exacto. O un tecito. Es claro. Galletitas y pastelitos. Sí. Té en copa. Sí, en copa, claro. ¿Y por qué no? Así, esos pastelitos como con hojitas, digamos. ¿Cierto? Mil hojas. Claro, ¿cierto? Oye, ya, tenemos que cerrar porque además tú tienes otro acontecimiento, ¿no? Sí, tengo un... que no lo muestres. Claro, mi realidad está a punto de expandirse. Exactamente. Me encanta, grande Oscar. Sí, yo creo que en el fondo tu obra no uratiza, digamos, no en el caso, como el caso de Benjamin, sino que está básicamente está irradiando algo, una suerte como de acontecimiento igual, ¿no? O sea, preguntarse por qué una hoja cae. Así es. Esto es. Bueno. Esto es, fue y será la comunidad de los iguales. Gracias, Oscar. Chao, gracias, Oscar, por haber venido. Gracias. Que viajaste directamente de Ecuador a vernos. Sí. Solo este programa. Y bueno, nosotros pero los dejamos invitados a ver Codex. O Codex. Sí, Codex. Acá en Galería Metal Estado Visual. Hasta el 6 de diciembre. Está bien. Y vamos a subir una venir a fotito. comprar su regalo de Navidad, claro. Exacto. Sí. Pueden llevarse el Y bueno, y nosotros nos encontramos... Pero sin el mármol. Claro. Pueden llevar solo el espejo. Claro. Y nosotros nos encontramos el día domingo en vivo, desde las 6 de la tarde, desde la sede del Desconcierto. Te invitaríamos, pero parece que no vas a estar. Me voy al desierto. ¿Te vas al desierto? Wow. Bueno, justo el día de las elecciones, qué suerte. Mira, Qué suerte. ¿sabes qué? Eso está buena la frase. Elecciones e irse al desierto. Buena. Esto fue Será la comunidad de los iguales. Chao. Chao.